Saludos amigos y bienvenidos a esta edición 74 del podcast de Las Cosas Como Son, que usted puede ver en vídeo en la página de fanpage de Facebook Profesor Ángel Rosa, en el canal YouTube también Profesor Ángel Rosa, o puede escuchar su versión de audio en todas las plataformas importantes de audio podcast, Apple, Google, Spotify y también Amazon. Esta semana voy a recapitular un evento que ocurrió justo al final de haber yo grabado el episodio de la semana pasada. Y es que la jueza del Tribunal de Quiebras para Puerto Rico, que administra bajo la ley promesa la reestructuración de la deuda de del gobierno de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, declaró nula ad inicio la ley número 41 de 2022, aprobada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y firmada por el gobernador Pierluisi justo al final del proceso presupuestario legislativo del año pasado, que revertía o enmendaba la reforma laboral que había aprobado el gobierno central bajo los auspicios de la Junta de Supervisión Fiscal para Puerto Rico, de la ley promesa, en el año 2017. Es decir, en 2017 se había hecho una gran reforma de las leyes protectoras del trabajo, muchas de las cuales datan de las primeras décadas del siglo XX. Otras se fueron añadiendo especialmente a partir de los años 50 y 60, cuando este tipo de legislación se puso de moda en el mundo entero y creció en nuestro referente, que es los Estados Unidos. Y ese régimen de protección laboral estuvo inalterado básicamente en Puerto Rico por la década de los 60, de los 70, de los 80 y de los 90, e igualmente en la primera década de este siglo XXI. Pero al quebrar las finanzas del gobierno de Puerto Rico en 2014 y hacerse necesaria una ley de revisión de la deuda de Puerto Rico en 2016, aprobada por el Congreso, creando bajo los poderes plenarios que el Congreso gobierna los territorios de los Estados Unidos como Puerto Rico, un organismo no electo que tiene la última palabra en los temas fiscales de la isla, que se llama la Junta de Supervisión Fiscal. Se aprovechó esa coyuntura, los miembros de la Junta compartían una misma visión en términos de económica y también empresarial, y se estimaba que aquellas concesiones de leyes protectoras del trabajo representaban una limitación para atraer nuevas inversiones y para lograr nuevos negocios en Puerto Rico, es decir, para poner a Puerto Rico en el mapa que atrajera la inversión internacional y tratar de así hacer crecer la economía. Una economía capitalista sin inversión es una economía estancada o es una economía quebrada y que no tiene futuro. La idea entonces de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, la primera versión y la segunda también, es un modelo neoliberal de capitalismo clásico en el que el Estado vaya reduciendo su injerencia, su dominio de los temas empresariales y económicos, y en los que al capital privado se le permita la mayor libertad posible, lejos del alcance de lo que llamaba John Stuart Mill la mano invisible del Estado. Y la Junta aprovechó los primeros años de la quiebra para, escudándose en el impacto que tiene sobre el fisco puertorriqueño en la actividad económica, tratar de impulsar unos cambios a varios sectores de las relaciones obrero-patronales en el sector privado. Una de ellas, las leyes protectoras del trabajo. Aquella reforma de 2017, por ejemplo, cambió el periodo probatorio que tienen los empleados recién contratados para poder ser despedidos o finalmente contratados por el patrono. E igualmente cambió algo que en Puerto Rico es único, que es la legislación sobre bonos de Navidad, que aplica al sector privado y que se estableció en la década de los 60, finales de la década de los 60 en Puerto Rico. Los patronos privados en Puerto Rico están obligados por ley a conceder un bono obligatorio anual en época de Navidad a todos sus empleados, salvo que no le excusen condiciones de insolvencia económica. Y otros adicionales
cambios como por ejemplo en el periodo de vacaciones acumuladas anualmente, la flexibilización de la voluntad de los patronos para contratar y para cesar esas contrataciones, etcétera, etcétera. Como fue un cambio tan dramático a lo que había sido la tendencia de crecimiento por décadas en Puerto Rico de la protección hacia los empleados, se prometió por algunos de los partidos políticos que participaron en la elección de 2020 cambiar nuevamente algunas de esas reformas y revertirlas a su estado antiguo, a su estado anterior a la reforma laboral. Principalmente lo prometió el Partido Popular Democrático en 2020 para así intentar ganarse el apoyo de las uniones obreras, de los sindicatos obreros en Puerto Rico. El problema es que en Puerto Rico el sindicalismo en el sector privado ha sido siempre un sindicalismo un tanto débil si se le compara con otros países de América Latina o de los Estados Unidos. Y también ha sido en ese sentido un sindicalismo mayormente orientado a organizar a los trabajadores del gobierno, cuando el gobierno era y sigue siendo quizás el patrono más importante de la isla. Pero fundamentalmente en la campaña electoral, todos los partidos, incluyendo al gobernante Partido Nuevo Progresista, prometieron algún tipo de cambios para revertir algunas de las reformas que se habían entendido como muy duras, que habían ido mucho más allá de lo que era deseable. Y entonces, de esa forma, desde 2021 hasta el año pasado, finales del año pasado, estuvieron los dos partidos gobernantes en Puerto Rico. El Partido Nuevo Progresista, que controla el Ejecutivo y que no tenía tantas ganas de tocar la reforma laboral que ellos mismos habían hecho desde el gobierno en 2017. Y el Partido Popular, que desde 2021 controla la Asamblea Legislativa y que sí estaba comprometido electoralmente a una reforma de la reforma. Entre el aprieta y afloja y acuerdos y desacuerdos se fueron 2 años en los que la Junta de Supervisión Fiscal estuvo expresando constantemente su oposición a la posibilidad de que de ninguna manera se trastocara o se enmendara la reforma aprobada en 2017. Pero el interés político y el compromiso electoral de camino ya y casi en la mitad del cuatrienio para una nueva elección en 2024 pudo más, y lo que era prácticamente impensable en otras áreas se logró en esto de las enmiendas a la reforma laboral. El gobernador y la Asamblea Legislativa pudieron ponerse de acuerdo en unos cambios que, aunque atenuados, no eran realmente todo lo que se había prometido en la campaña electoral, porque el PNP no había prometido cambios a la reforma laboral en la campaña. Pues llegaron a un entendido y cambiaron algunas de esas provisiones. Tan pronto eso ocurrió, la Junta de Supervisión Fiscal no solamente que expresó durante todo el proceso su oposición a los cambios, sino que además notificó al gobierno que la ley no cumplía con el mandato de la ley de promesa, que es la que le da el poder a la Junta de tomar las decisiones fiscales y económicas en Puerto Rico, y que ellos se proponían acudir a los tribunales para lograr la anulación de las leyes. En la ley promesa, debo aclarar, hay un apartado que provee para que en caso de que la legislatura y el Ejecutivo de Puerto Rico obren en contra del plan fiscal del gobierno aprobado por la Junta pueda anular la legislación, aunque sea el producto de la acción de un gobierno democráticamente electo en las urnas, ¿no? Así que la Junta advirtió, porque tenía reciente una decisión del circuito de Boston en que decía a la Junta: bueno, tú puedes solicitar la anulación, no lo puedes hacer unilateralmente. Tiene que pasar juicio un tribunal sobre tu solicitud. La Junta notificó al gobierno que en el caso de las enmiendas a la reforma laboral acudirían al tribunal. Finalmente lo hizo. El argumento principal de la Junta para su impugnación es que el gobierno había fallado el mandato de la ley de certificar el impacto de los cambios a la ley de reforma laboral o a cualquier ley en los recaudos, que a su vez se traducen en un impacto al presupuesto y a la capacidad financiera del gobierno de Puerto Rico. Un tanto alado por los pelos, porque se trata realmente de una legislación que tiene impacto sobre el sector privado,
no regula las relaciones obrero-patronales entre gobierno y sus empleados, que un poco podría uno entender más ahí la injerencia de la Junta. Esto en realidad lo que trastocaba era las reglamentaciones entre patronos y empleados privados. Pero la Junta estiró por los pelos el argumento, como ya expliqué, de que cualquier cosa que trastoque la actividad económica y empresarial en la isla se traduce en un posible impacto a los recaudos del gobierno, que a su vez se traducen en una incapacidad o se puede afectar la capacidad financiera del gobierno. Y de esa manera buscaron su nicho para intervenir. Fueron al tribunal y solicitaron ante la jueza Swain la anulación que el viernes pasado le fue concedida en un dictamen un tanto duro de la jueza Swain contra el gobierno de Puerto Rico, en la que señala repetidamente la incapacidad de la administración del gobernador Pierluisi para cumplir con el análisis económico que requería la Junta, para lo cual, según el tribunal, la Junta está más que facultada, y además un tanto acusa al gobierno de chapuceros, porque dice que el approach o el acercamiento del gobierno hacia el tema es un acercamiento un tanto informal. Se los voy a citar directamente porque me parece que las palabras son importantes y el lenguaje de esta jueza es importante. Arroja luz sobre la verdadera situación política y la verdadera relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Esta jueza federal ha dictaminado el argumento del gobernador de que la evaluación de impacto fiscal requerida es imposible y su sugerencia de que la ley permanezca en vigor mientras la Junta de Supervisión y el gobierno adoptan un enfoque de esperar y ver para evaluar su impacto están muy por debajo de los requisitos de promesa y son inútiles, es decir, no me convencen de ninguna manera. Está diciendo en pocas palabras que el gobierno no cumplió y por lo tanto hizo un trabajo chapucero. Y en segundo lugar, que el gobierno y sus argumentos son argumentos inútiles. Un lenguaje fortísimo. Además de eso dijo, la ley 41 y las acciones que se hayan tomado para implementarla son nulas y sin efecto ab initio. Además, el tribunal prohíbe y ordena de forma permanente que el gobernador u otras personas que estén en concierto o participación activa con el gobernador tomen medidas para ayudar a las partes privadas a implementar o hacer cumplir la ley 41. Nula ab initio, nunca ha existido. Esto ha creado una discusión en Puerto Rico porque una cosa es declarar que la ley no estará más en vigor porque no cumple con los requisitos constitucionales o del marco de la ley promesa, y otra cosa es declararla nula ab initio, que quiere decir que es como si nunca haya existido, que todo lo que ocurrió en el periodo en el que el gobierno la puso en vigor puede ser revertido porque el Estado de Derecho nunca existió. Esto obviamente ya de por sí, por haber pasado muchos meses, crea una serie de conflictos en cuanto a qué pueden hacer los patronos ante el nuevo dictamen, qué pueden hacer los trabajadores ante el nuevo dictamen. Hay algunos patronos, por ejemplo, que han estado planteando el recuperar lo pagado a sus empleados durante ese periodo. Otros hicieron caso omiso de la ley, sospechándose que esta impugnación iba a tener éxito ante el tribunal y por lo tanto fueron los que mejor salieron. Pero los trabajadores, los empleados que entraron a trabajar a un empleo bajo unas reglas, se encuentran ahora que esas reglas bajo las cuales fueron contratados no aplican. Eso es la fórmula perfecta de no solamente de la incapacidad gubernamental, sino también de la inestabilidad económica. Es hasta curioso que esta semana el gobernador Pedro Pierluisi y una delegación de su gabinete haya ido a México a promover allí a Puerto Rico como destino de inversión y para negocios, cuando en su casa, por dictamen de una jueza del Tribunal Federal, sobre la cual recae en última instancia el poder de decisional del gobierno de Puerto Rico, se han cambiado las leyes laborales, se han revertido, y eso implica otro periodo de inestabilidad en lo que se aclara el verdadero Estado de Derecho vigente. Ningún empresario mexicano ni de ninguna parte del mundo va a mirar a un lugar como que ocurre esto en menos de 2 años, con una ley que no tenía ni siquiera 5 años,
y va a pensar que ese es un buen lugar para invertir su dinero. Eso es todo lo contrario a lo que están mirando los empresarios en el mundo entero cuando deciden invertir, porque se invierte en el capitalismo para multiplicar el capital, para ganar dinero. Ante todo esto, se plantea ahora la respuesta de la legislatura controlada por el Partido Popular de que van a retar la decisión de la jueza Swain aprobando una versión idéntica de la recién anulada ley para obligar a que el gobernador y su gabinete hagan el análisis económico que no quisieron hacer o que fallaron en hacer y que la jueza encontró como la razón principal para ordenar la anulación. Pero en el trasfondo de todo esto está el hecho, y todo el mundo lo conoce, de que la administración de Pierluisi y el propio Pierluisi estaban en este juego simplemente porque era lo simpático, pero que es muy poco el deseo o la voluntad que tienen para que estas enmiendas realmente se dieran. Por eso es inexplicable que no hayan hecho lo que la ley les mandaba hacer y luego fueran al tribunal a defenderse de por qué no lo habían hecho, cuando al no hacerlo habían entregado ya el pleito, le habían puesto en bandeja de plata a la Junta y al tribunal la posibilidad del tapabocas que le dieron. Lo que hace la legislatura popular no es muy distinto a lo que hace el gobernador del Partido Nuevo Progresista, porque radicar el mismo proyecto es predecible en el sentido de que el resultado va a ser exactamente el mismo si no cambia en los factores. Si el gobierno no cumple con su análisis, que ya no cumplió, el dictamen sería el mismo. Aquí lo que pasa es que se acerca ya el periodo electoral y el anuncio de la legislatura tiene un efecto mucho más hacia, como yo les digo regularmente, las gradas en Puerto Rico. Porque lo que está planteando la legislatura popular es: mira, gobernador del otro partido, Pierluisi, te vamos a mandar el mismo proyecto. Tú tienes varias opciones aquí. O lo firmas, y eso quiere decir que cumples con los requisitos que la ley promesa le permite exigir a la Junta para evitarte la misma decisión del tribunal, o te quitas la máscara y finalmente le dices a los trabajadores que tú estás en contra de las enmiendas a la reforma laboral y que entonces vas a vetar, por consiguiente, el proyecto. Cualquiera de las dos situaciones es difícil para el gobernador, o por lo menos complicada, por lo que ahora les voy a explicar. El mismo día en que la legislatura anunció la erradicación del proyecto idéntico, un grupo de empresarios en Puerto Rico, del sector privado en Puerto Rico, que están a favor de la reforma laboral original y de los cambios drásticos a las leyes protectoras del trabajo, entre los que se encuentran organizaciones como el Centro Unido de Detallistas, la Asociación de Restaurantes, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, la Asociación de Hospitales, la Asociación de Distribuidores y Concesionarios de Automóviles en Puerto Rico, la Asociación Hecho en Puerto Rico, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Asociación de Industriales de Puerto Rico y la Asociación de Constructores. Todo este es el sector que está a favor de la reforma laboral y que se oponían a sus enmiendas. Anunciaron la creación de un comité de acción política para, con sus donativos, invertir en las campañas de aquellos candidatos que favorezcan legislación amiga de sus intereses, que bajo las leyes electorales de Puerto Rico y de los Estados Unidos es perfectamente legal. El mismo día en que la Cámara de Representantes anunció que pondría al gobernador contra la pared con su radicación, como ya expliqué, para obligar a Pierluisi a decidir si repite el bluff que él llevó a la jueza Swain a llamarle casi chapucero al gobierno, o si se quita la máscara y veta el proyecto cuando llegue a ese escritorio. Ese mismo día, los empresarios de Puerto Rico anunciaron que ellos se van a organizar políticamente para invertir en las campañas de los que legislen y postulen sus posiciones. Y en el Partido Nuevo Progresista, como ya discutimos en el podcast anterior, se avecina un proceso primarista.
el gobernador va a tener que enfrentar el reto de la comisionada residente Jennifer González de su partido Nuevo Progresista en primarias para la candidatura a la gobernación. Eso es lo que hasta este momento está bastante claro. Y en una disputa de un gobierno que comenzó desde el principio, alineándose con los intereses empresariales y patronales, en una disputa primarista, ese dinero es importante para financiar campañas políticas. Por eso, pienso que el resultado finalmente va a ser si la acción de la legislatura toma lugar y si finalmente el proyecto es aprobado tanto por la Cámara y por el Senado y llega al escritorio del gobernador, so pretexto de que es igual de lo que ya la jueza anuló, el gobernador simplemente lo va a vetar y va a evitar primero el encontronazo con el sector privado que implicaría hacer el trabajo necesario para cumplir con los requisitos y lograr que las enmiendas permanezcan. Y además, porque ese dinero y ese capital se va a alinear del lado del gobernador en ese reto primarista, siempre que el gobernador y su gabinete anden en la dirección del capital privado. Así que, como diríamos, y es triste concluirlo, a estas alturas y ya entrado el tercer año del cuatrienio, gobernador y legislatura, por razones distintas, andan jugando para las gradas con cosas tan serias como la legislación laboral de la isla, tan crucial para los temas económicos. Una nota al calce antes de terminar. En el Partido Popular, que controla la legislatura y que realmente en este momento vive un problema de definición y de liderazgo mayúsculo que se nota ya desde afuera, es la acción del presidente cameral, que es de contenido político, no tenga usted la menor duda, la muestra de que ese presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, tan rechazado por muchos de las huestes de su propio Partido Popular y visto como un político que ha perdido el favor de su partido, curiosa e irónicamente es el único que muestra tener el olfato político suficiente como para poner al gobernador en aprietos en esta etapa del cuatrienio, cuando ya es evidente el reto primarista. Les agradezco como siempre la atención a este podcast. Les invito para que la semana que viene busquen nuevamente una versión más de Las Cosas como Son.